dar la bienvenida a quien nos está acompañando en este momento, que es el presidente del INAU, Guillermo Fossati. ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿qué tal? Un gusto estar acá y encontrarme con personas que ya conozco, algunos no, pero realmente un gusto estar. Bueno, muy bien. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con los 18 años, decía, porque es un proyecto que presentó en realidad el Frente Amplio, que supone continuar en aquello... ¿Se acuerdan que antes en nuestro país, con 12 años, te podías casar si eras mujer, ¿no? Una cosa de locos. Después hubo una ley que empezó a extender un poquito la edad, creo que quedamos en 16, y ahora el proyecto habla de los 18 años. Bien, tengo entendido que el INAU está a favor de hacer este cambio. Ahora, yo también, es edad para poderse casar. Y yo, perdonen la ignorancia, y esto se lo pregunto primero a Fossati y después me parecería interesante debatirlo con los panelistas. En un mundo donde la gente cada vez se casa menos, donde el concubinato, la convivencia es algo mucho más de todos los días, donde creo que para ese sector de la población hay desafíos mucho más grandes, ¿es necesario estar trabajando en este concepto? ¿Qué le parece, Fossati? Bueno, el proyecto de ley tiene una serie de inconvenientes, como en la convocatoria que se hizo en el Parlamento, yo lo expresé. Tiene el inconveniente de que establece como impedimento dirimente y fija la edad en los 18 años. Y al mismo tiempo plantea excepciones. Es decir, y si lo plantea como impedimento dirimente de los 18 años y fija esa edad, las excepciones no pueden aplicarse. Porque en realidad, si quitamos esa condición, hoy la realidad es que no se puede casar por debajo de los 16 años. Por encima de los 16 años y por debajo de los 18 años necesita autorización para casarse. A partir de los 18 años no necesita ya autorización en tanto cumpla con el resto de los impedimentos dirimentes que existen, ¿no? Por ejemplo, pero que le caben a cualquiera. Que le caben a cualquiera. Exacto. Por lo tanto, tienen la libertad para poder decidir si se casa o no se casa cuando llegó a los 18 años. Lo que establece este proyecto de ley del Frente Amplio tiene una lógica conceptual, por un lado, pero tiene, en tanto mantiene las excepciones, tiene, desde el punto de vista jurídico, un inconveniente. Porque si fija la edad como impedimento dirimente de los 18 años, significa que por debajo de los 18 años no es posible, porque generaría como nulo el matrimonio. Hoy es nulo el matrimonio por debajo de los 16 años. Sí. Con el proyecto de ley sería nulo el matrimonio por debajo de los 18 años. Pero no es lo que quieren justamente, no es el objetivo del proyecto. Claro, el proyecto tiene eso, pero mantiene las excepciones. Es el artículo 106 y 109 lo mantiene. Quiere decir que con autorizaciones se podría, y en realidad eso no es posible hacerlo si se establece como impedimento dirimente, que significa la declaración de nulo el matrimonio si se incumple con el impedimento. Por lo tanto, ese es el inconveniente que quedó claro a nivel del Parlamento, por el cual la redacción tiene que ajustarse. Ese es el primer punto. En realidad no tendría mayores diferencias con la situación actual, salvo que la situación actual mantiene las excepciones, por el cual se podría eventualmente una persona casar por debajo de los 18 años, pero requiere autorizaciones específicas de sus progenitores, de sus ascendientes, y en caso contrario también incluso puede recurrir a la justicia. Bien. No lo puede hacer por debajo de los 16 años, que sí es un impedimento actual. En este caso, con el proyecto de ley, se fija en 18, por lo tanto, pasa a entenderse una especie de contradicción en cuanto dice, por debajo de los 18 no es posible, pero mantengo las excepciones. Sí. Hay que hacer un ajuste de redacción. Esa contradicción. Ahí está, nada que no pueda solucionarse con un ajuste de redacción. Sorteando ese aspecto, me interesaría saber un poco qué pasa con este tema, por qué es necesario legislar sobre este tema. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque una cosa es hablar de matrimonio infantil, como se hablaba antes, cuando realmente visualizabas un menor de, no sé, 12, 13, 14 casándose. Pero hoy estamos ante una juventud que no es la misma juventud de otra época. ¿Cuál es la realidad del matrimonio tan joven en nuestro país? No, de una caída tremenda. Las uniones concubinarias son las que rigen, pero la ley de unión concubinaria también le plantea que si se establece como impedimento dirimente los 18 años, se establece un problema, porque una situación concubinaria que requiere 5 años para poder... No contaría recién a partir de los 18. Recién a partir de los 18. Por lo tanto, los efectos legales son importantes, claro. Exacto. Por lo tanto, porque si uno plantea que quiere que se le reconozca una unión concubinaria, por ejemplo, un adolescente desde los 16 años,
y en realidad se le está planteando como impedimento de alimento de los 18, se le está diciendo directamente que no es posible, en tanto se generaría como nulo, y va lo mismo para el matrimonio que para la unión concubinaria en ese sentido. Bien. Que está mostrando también una evolución muy grande. Otrora no era así, la situación de matrimonio era una muy clara. O sea, pero esto apunta a... ¿Remite solo a poder analizar la institución matrimonio en sí misma o dice otras cosas? No, dice otras cosas. ¿Qué dice? Y es la razón por la cual el INAU se expresa como se expresa. A ver. Yo lo expliqué esto en el Parlamento, y por lo cual yo señalaba hace un rato que conceptualmente es muy entendible. Que son todas las complicaciones que surgen desde un punto de vista probabilístico a través de la evidencia empírica frente a matrimonios por debajo de los 18 años. Es decir, cuanto más precoz, más complicaciones surgen. Embarazo adolescente, por ejemplo. Por ejemplo, surge distintas, bajo peso al nacer, mortandad neonatal y perinatal. Es decir... No, pero todo lo vinculado al embarazo adolescente. Todo vinculado al embarazo adolescente. Probabilísticamente la madre también tiene riesgos. Después se afecta una serie de derechos, porque la adolescente pasa a tener una restricción de la participación social, está demostrada la afectación en la trayectoria educativa, entonces hay una afectación de ciertos derechos que están jugando allí. Pero pensemos también en estos problemas... ¿Pero la barrera es el matrimonio? No, la barrera es... Me refiero. Claro. Por el lado de subir la edad de 18. La barrera es el embarazo. Bueno, pero justamente el embarazo no depende si están casados o no. No, obviamente que no. Esta es una situación concreta que fue planteada por el representante de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, en la reunión. Él lo expresó, resistiendo de alguna manera toda esta lógica de pensamiento, pero eso va por otro lado. Por eso que el abordaje de todo esto tiene que hacerse con una mirada interinstitucional de varios organismos, porque eso pasa por el lado de la salud sexual y reproductiva. Claro. Entonces hay una serie de otro tipo de intervenciones que son las que tienen que precisamente estar cuidando todo este tipo de aspectos. Pero desde el punto de vista conceptual como tal, y como institución defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes, hay un problema muy concreto. Si hay probabilísticamente una serie de consecuencias que se generan a partir de embarazos por debajo de los 18 años, con los riesgos que eso trae, sí, y de afectaciones concretas que trae ese embarazo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, bueno, uno disminuye la chance de que se generen cuando lo va a aprobar. No deja de ser consciente de que de todas maneras están todas las uniones concubinarias, los embarazos, sí, claro, pero que van por el otro canal, que es el de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Bien, me gustaría, si me permite, Fossati, una vueltita de panel. Paoletti. En realidad es un tema que me parece que... Yo estaba mirando cifras, en el año 2022 hubo 22 matrimonios con participación de un menor de 18 años, mayoritariamente mujer. Y en el año 23, 24 matrimonios, lo cual habla a las claras... Sobre 9.000. Claro, habla a las claras de la poca incidencia real que tiene la ley sobre la vida real de la persona. Exactamente. En este caso. Entonces, por ahí hay temas, como usted decía, desde el punto de vista del abordaje multidisciplinario, más importante que modificar si 16 o 18 años pasa a ser, digamos, con ciertos requisitos habilitantes para contraer matrimonio. Entonces, la pregunta es, o lo que nos hacemos, mejor dicho, es, ¿no habría que aprovechar esta instancia para justamente abrir un poco más la cancha y abordar más la temática vinculada al matrimonio de la gente joven, digamos, en este caso, adolescente o no adolescente? Sí, la respuesta es afirmativa. Yo lo diría vinculada al embarazo precoz, porque en realidad todas las complicaciones mencionadas están dadas por el embarazo. Por lo tanto, sí, podría darse unión concubinaria, pero en tanto no haya embarazo. El problema es que cuando uno lo razona, es como decir, bueno, se fija, de hecho, en la región, los países vecinos lo tienen en 16 años, como criterio de edad mínima. Nosotros también lo tenemos en 16 años como criterio de edad mínima. Simplemente que para que sea 16, entre 16 y 18 necesita una autorización especial, pero lo podría hacer. Y el resto de los países lo tienen en 18. Y el criterio internacional se mueve hacia 18. Y la lógica que está es de carácter conceptual para la prevención de todo el resto de complicaciones que podrían darse en el entendido de no tener una aprobación de carácter legal que sea contraria a aquellas cosas que en el fondo no se desea que se puedan generar.
y en tanto se podría dar el embarazo, y el embarazo da lugar a todos estos problemas, y ese es el motivo por el cual se genera. Ahora, es muy cierto los números, ¿no? Es decir, en 9.000 matrimonios en el año 2022, 22, y en el 2023, 24, por debajo de los 18 años. Para lo cual está mostrando varias cosas. Está mostrando cómo el matrimonio como tal ha dejado de estar de lado como lo estaba en otros tiempos, y ahora lo que se dan son las uniones. Entonces uno dice, bueno, el problema sigue estando instalado. Claro. Y sigue estando instalado y muestra que estas cosas hay que mirarlas, sí, con una visión mucho más amplia, de carácter multisectorial, multidisciplinario, para abordar el tema. Por eso hablo de la salud sexual y reproductiva como un aspecto central, precisamente para evitar el embarazo precoz. Por aquí, ¿qué pensás? No, veo que hay un componente vinculado a la armonización de nuestra legislación nacional con la recomendación de organismos internacionales, que creo que debe ser atendida, porque está involucrado UNICEF en esto. Es cierto que parece ser una recomendación que tiene más basamento en lo que pasa en otros países que en el caso uruguayo, por esta escasez de casos. Sin embargo, ahí uno lo que debería preguntarse, creo que en el sentido favorable a la ley, es si no está bien proteger cierta inmadurez que se tiene durante la adolescencia normal, y más en una etapa donde hay que, lleva más tiempo desarrollarse para lograr las competencias que hacen a la vida adulta, si un adolescente están realmente informados y conscientes de lo que implica contraer matrimonio, con las obligaciones recíprocas que se implica, con las dificultades posteriores para disolver ese vínculo, si se quisiera disolver. A mí me parece que es una medida, a ver, no vamos a cambiar la suerte y no pasa por acá el principal desafío en términos de desarrollo humano de nuestra adolescencia, pero bueno, parece un insumo interesante. Lo veo más como alineación a la... No sé si esto está en la consideración de INAU, y está muy bien que INAU esté alineado a la discusión internacional y que mejoremos en ese sentido. De todas maneras, teniéndolo acá presente al presidente de INAU, creo que sería importante, si queda algún minuto, conocer qué otras acciones en términos de protección y promoción del bienestar de los adolescentes se está desarrollando, porque se habla mucho de primera infancia, y está bien, pero vaya si tenemos desafíos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y más vinculado también al tema que veíamos en el bloque anterior, cuando en determinados territorios las organizaciones criminales y el trayecto de vincularse al narco está bastante a la orden del día. Sí, sin duda, puede pegar un giro hacia un tema que vaya que lo merece, que estaban tratando recientemente y que se ha dado en estos últimos días con incluso esta chiquita de 2 años en Rivera, a la que le encontraron cocaína y benzodiazepinas en la orina. Pero un comentario con respecto a lo otro. Sí, efectivamente, también hay evidencia de cierta inmadurez física, biológica, psicológica, que puede entenderse que eventualmente para la toma de decisión del matrimonio como tal, de todas maneras no deja de ser muy cierto lo otro, ¿no? Es decir, hay una realidad por la cual las uniones concubinarias están presentes, pero por eso que el abordaje no puede imaginarse desde una única institución, sino que hay que pensarlo con una visión de política de Estado, con un enfoque de carácter interinstitucional, porque y desde el punto de vista sanitario particularmente, con todos estos riesgos de lo que estábamos hablando, salud pública tiene que estar firme arriba, con campañas de prevención. Y en el caso concretamente de estas situaciones, moviéndonos hacia el otro tema que quedó planteado, es donde yo también siento que existe una insuficiencia mirada de Estado. Hay un exceso de focalización en la prevención, en la represión y no en la prevención. Cuando pensamos en todas las situaciones de expresiones de violencia y todo esto que en definitiva a todos nos afecta y nos aflige y está formando parte de todo lo que hace la campaña electoral en este momento, con cada uno tiene su visión y este tema está arriba de la mesa, que es el de la inseguridad. Bueno, y acá en el caso concretamente la relación con el consumo de sustancias, como es el ejemplo, porque los dos ejemplos, el caso de los 4, también lo que estaba detrás era el tema del narcotráfico y demás. Yo frente a esto, en algunas columnas que siempre he redactado desde el año 2013 con la ley de marihuana, planteo esa situación. La ley de marihuana tenía un principio
que podía entenderse saludable en tanto lo lograra, que era ver si podía pegarle un golpe al narcotráfico, cosa que el narcotráfico lo único que hizo fue engordar y el problema está presente y fuerte. Por lo tanto, que esto no significa concretamente, porque de pronto era un simplismo pensar que por el marco de una ley iba a dar una solución. Lo que sí entiendo concretamente Tal vez era es la que antesala de la liberalización de todas las drogas. ese es el otro tema que está ya con un extremo mucho mayor, con situaciones de las cuales, al menos en lo que yo conozco, no veo que exista mucha evidencia empírica que lo avale y lo valide como procedimiento que efectivamente conduce a la solución. Porque en realidad, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista muy reducido de la ley de marihuana, no hemos tenido ningún tipo de reducción. Lo que hemos tenido Claro, es una lo que pasa es que situación... el mercado, el narcotráfico no remite mayormente a la marihuana, ¿no? Claro Va que por no. otro lado. Claro que no. Pero Y hay un todo dato... todo esto que estamos viendo concretamente de esta chiquita con cocaína, era una madre adolescente, una madre de 19 años consumidora, de consumo problemático, una niña que seguramente, y es la duda que se está estudiando en este momento, ya durante la gestación fue inundada de droga en el proceso de gestación, por el cual ya llegó al mundo con situaciones marcadas por esa misma realidad. Por lo tanto, puede tener una afectación perinatal y neonatal, es decir, después que llegó al mundo en las primeras 4 semanas, también los primeros 28 días, 7 por 4, 28 días también. Por lo tanto, allí hay toda una situación concreta de abordaje precoz, pero lo que está cierto y claro, desde mi mirada, aún sabiendo de que estas cosas dan resultados transcurrido un tiempo importante, son los caminos de la prevención. Y se tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande. Como presidente del INAU, ¿cómo ve usted, qué tanto sabe del consumo que pueda haber en los adolescentes y niños que estén bajo su tutela? ¿Desde? Desde su lugar de presidente del INAU. No, bueno, sí, el consumo no cabe ninguna duda que se ha convertido en un problema creciente. Es decir, nosotros tenemos hoy en el Uruguay un problema que no existía antes, que es la dimensión que tiene el problema de las drogas. El mundo entero lo tiene. Sí, sin duda. Pero nosotros lo tenemos también con todo lo que eso va de la mano, es decir, en muchos aspectos. Si lo miramos también en cómo caminan en paralelo el consumo de drogas y la presencia de las drogas y la delincuencia, por ejemplo, en uno de los extremos, tenemos el altísimo porcentaje de los... de gente que está en situación de carcelaria, están presos, tienen un altísimo consumo de drogas. Bueno, por lo tanto, ese es un problema. Ahora, en el marco de las instituciones, que es uno de los problemas concretos que podemos pensar, como podría ser un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública, desde la perspectiva INAU, ANEP, estamos trabajando en un camino completamente distinto, pero sin la lógica de la prevención para el abuso sexual infantil. Bueno, en este caso, en el consumo de drogas, es otro de los aspectos que debería abordarse, de forma tal de que se vaya construyendo trayectorias de vida con menor propensión a convertirse en consumidores. Es decir, bajar la prevalencia del consumo que tenemos, que es muy grande, porque si no, es decir, esa es la mejor forma de combatir al narcotráfico, que no tenga demanda. Pero claro, es un proceso complejo, cuyos resultados llevan tiempo, pero esto no significa que no sea un camino a desarrollar. Hay un sesgo bastante marcado a estar mirando este tema solo por el lado de la oferta, cosa que no está mal, hay que combatir a la oferta, pero si uno se hipertrofia en el foco y lo considera solamente allí y no ve el resto de la situación, se convierte en un problema, ¿no? Bien. Pepe. Fossati, ¿cuál es la tendencia en nuestro país en cuanto al embarazo precoz? ¿A la baja? ¿Se mantiene? ¿Sube? No, bajó. Pero bajó por una serie de medidas buenas a nivel sanitario que logró reducir la edad en la cual se producían. ¿El IVE? ¿La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo? Y eventualmente uno de los factores que pueden estar jugando, pero francamente sí ha logrado reducirse. De hecho, tenemos una reducción en la tasa de natalidad. Nosotros tenemos en los 2 primeros quintiles de ingresos de hogares, por los cuales estoy hablando de la población más en desventaja, una caída significativa en el marco de muy pocos años, 2019-2023. Muy significativa la caída de nacimientos.
Y de nuevo, estoy hablando de los primeros 2 quintiles de ingresos de hogares. Por lo tanto, que son básicamente donde mayor se dan los embarazos precoces, que eso está mostrando de alguna manera y en ese sentido es algo alentador mirado desde ese punto de vista, ¿no? Bien. Valeria. No, a mí la verdad que entiendo que el poner en debate este tema hoy tiene que ver con una necesidad que creo que no es fundamental en nuestro país, ¿no? De la mano de lo que planteaba Diego hoy, creo que alineándonos a algo más general y que quizá pueda ser un problema en otros países, creo que Uruguay no tiene ese país, las cifras lo marcan, y es más, creo que de hecho ha cambiado la sociedad y ya el matrimonio no es un tema, o sea, muchas personas optan por no casarse. Entonces, o sea, sean chiquilines o sean personas más grandes. Entonces, creo que han caído los matrimonios en general. La verdad es que a mí se me genera esta duda, ¿no? 16 años, verlos como niños, no son niños, son adolescentes, son personas que pueden trabajar. Entonces, si pueden trabajar y pueden tomar la decisión, ¿no?, de tener su primer empleo, obviamente con el aval de sus padres, con el permiso, lo que sea, si son personas que pueden estar en el mundo de trabajo, que pueden interactuar como los que tienen más de 18 años en otros ámbitos de la vida, el hecho de quitarle la posibilidad, me parece, o sea, viéndolo en el número que tenemos, ¿no? No es que tenemos miles de casamientos de chiquilines que tienen 16 años. Son situaciones, yo diría, hasta excepcionales por el número que manejamos, 20 y poco casamientos por año que tienen que ver con un menor de edad. Muchas veces ese menor es mujer y creo que también puede estar vinculado el hecho de que sea mujer con el embarazo precoz, ¿no? O sea, obviamente, para mí puede estar ligado a, hay una situación de embarazo y en alguna situación pueden terminar casándose, pero me queda eso de que si en realidad hay una excepción, se van a poder seguir casando. Entonces, no me termina de cerrar en sí el proyecto todavía, y si es necesario ponernos a dar este debate cuando no es un problema que en realidad está instalado en nuestro país. Entonces, la verdad como que me genera esa doble visión, ¿no? Bueno, de hecho, la manera en la que lo tienen en este momento encarado el proyecto de ley, el Frente Amplio, está mostrando esa realidad. Porque plantean fijar la edad en los 18 años como impedimento dirimente, por lo cual se considera nulo por debajo de los 18 años, pero al mismo tiempo plantean las excepciones por las cuales tienen que ajustar el texto. Es decir, plantean y mantienen las excepciones de 2 artículos precisamente ante la toma de conciencia de que eventualmente con autorización mediante puede entenderse la realidad actual. Sí. La realidad actual es esa. Es eso. 16 años, por debajo de 16 años fija que no, pero con 16 años fija que sí, con la salvedad de que 16 a 18 necesita autorización especial para poder llevarlo. También es cierto que cuando nosotros pensamos en los organismos internacionales, como UNICEF, por ejemplo, tiene una mirada de otro orden también. Por ejemplo, los matrimonios forzados. Sí. A una menor a la cual, que son contextos... Pero eso es para otras culturas. Eso es para otras culturas. Porque acá... Por eso digo, es como que meten en un paquete de pronto... Claro, y te llega una indicación que no es para acá, pero bueno... Para ser políticamente correcto, sí. Lo ponemos... No, vamos a cumplir con esto que lo otro se nos complica más. Claro, si todos tienen una mirada que obviamente sí tiene que buscar de alguna forma plantearse en situación contraria a lo que significa un matrimonio forzado, que no es la realidad concretamente. Yo lo pienso desde que, a ver, con 16, 17 años, puede resolver una interrupción del embarazo, ¿no? O sea, puede solicitar una adolescente una interrupción del embarazo y tiene mecanismos para hacerlo. Puede trabajar, o sea, ¿por qué no podría? Y en realidad con autorización en sí también podría casarse. Entonces es como que no termina a mí de cerrarme. No, los fundamentos más que declarativo, no le veo otro fundamento. Está bien, es cierto, y por eso que no es un tema, digamos, tan claro por el cual existe una única manera de concebirlo. Ahora, desde la perspectiva de derechos, si entendemos concretamente que se afectan derechos, se afecta la probabilidad, es decir, hay mayor probabilidad de afectación de derechos, que esa es la única línea de razonamiento que como presidente del INAU yo llevé al Parlamento cuando estábamos trazando el tema. Es decir, mirar toda la realidad de los inconvenientes que se presentan cuando es por debajo de los 18 años. Ese es el único componente que uno puede decir, bueno, pero cuando el Parlamento establece una normativa legal, bueno, no puede desconocer una serie de aspectos que eventualmente están allí
es parte de la evidencia y es una situación a considerarla. Entonces, desde la perspectiva del legislador, que piense en los 18 años, a mí no me parece extraño de ninguna manera, en tanto una mirada más amplia de todos los inconvenientes que sí están asociados. Y esa es la línea de razonamiento con la cual está planteado. Es como planteado. buscándole una forma, porque en realidad el hecho de que también salgan a trabajar es contraproducente para que sigan estudiando. Muchas veces el tener que trabajar implica que ya no está la misma disponibilidad o disposición, ¿no? A seguir estudiando. O sea, por eso digo, no es que me pare en contra, pero creo que habría que ver esta franja de los 16 a 18 como un todo, ¿no? O sea, todas esas situaciones que se pueden dar teniendo esa edad, que yo entiendo, pueden haber jóvenes que sean más niños, digamos, pero muchos de ellos ya están en la sociedad como un adulto más, por eso digo, el mundo del trabajo, o sea, tomando decisiones que son iguales a las de un mayor de 18. En el caso del trabajo hay un régimen especial que de hecho, si no estoy mal, lo administra el propio INAU, ¿no? De permisos y exclusión de algunas tareas. Exacto. También hay un tema, este tema sí está en debate instalado, por otra razón, y es que en realidad toda esta situación de embarazo prematuro unido a mayor chance de mortalidad de la madre, mayor chance de mortalidad del recién nacido y demás, el debate lo instala de la siguiente forma, porque estos embarazos y todas estas complicaciones se dan más en los países en vía de desarrollo, por lo cual aparece la necesidad de controlar el efecto de otras variables, como por ejemplo las socioeconómicas. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque podría ser un menor acceso al sistema sanitario y a los controles y cuidados, claro, lo que en definitiva termina por explicar que se den esta mayor incidencia de estos problemas. Y entonces, en definitiva, se hace una lógica simplista pensando que esto es eventualmente por un problema dado del matrimonio, cuando en realidad de pronto es porque tienen un acceso deficitario a servicios básicos que puedan estar de alguna manera actuando de prevención. No obstante, los otros aspectos sí están presentes en cualquier contexto socioeconómico-cultural, que son los de afectaciones, por ejemplo, de aislamiento social del adolescente que está en situación de embarazo por debajo de los 18 años, y significativa afectación, empíricamente, claramente establecido, en lo que hace a las trayectorias educativas. Y claro, sí. Entonces, claro, hay una lesión de derechos allí concretamente porque es como que el legislador se coloca frente a la tarea de tener que hacer una aprobación, no podría estar desconociendo que existen mayor probabilidad de determinado tipo de inconvenientes presentes. Y esa es la razón por la cual, aún viendo toda la complejidad de este tema y viendo todas las luces y sombras que tiene y entendiendo concretamente de que en realidad en nuestra realidad se avanza por las uniones concubinarias y no por el lado del matrimonio, la decisión pasa por otras razones que son esas que en definitiva son las que le dan solidez a pasar. Sí, que hacen relevante el debate, porque en realidad no nos quedaba muy claro, ¿no? Frente a otras realidades que son incluso hasta más urgentes. ¿En qué quedó? Reformulo la pregunta. ¿Está desbordado el INAU, tal como señalaba Natalia Argense, la directora por el Frente Amplio? Bueno, el INAU es una institución compleja. Tiene 5.200 funcionarios, tiene toda una complejidad de servicios muy grandes, tiene una población objetivo, porque la gente a veces se olvida de la población objetivo que tiene la institución INAU. Estamos hablando, los que llegan al sistema de protección, llegan al sistema de protección porque fallaron muchas cosas antes. Claro. Por ejemplo, falló todo lo preventivo. Vienen con trayectorias de vida que terminaron por dar lugar a la necesidad del sistema de protección. Con lo cual vienen cargando ya una mochila con una cantidad de problemas que los hace más propensos, por ejemplo, a tener una incidencia mayor de problemas en salud mental. Los hace, por lo tanto, una población compleja a la hora de la asistencia directa. Tenemos eventualmente, y acá tenemos un tema muy crítico, muestra también lo interinstitucional, entre la prestación del sistema de salud mental, por ejemplo, y el INAU. El INAU no es un prestador, es decir, toda la parte psiquiátrica, cuando hay un cuadro clínico muy definido, que obliga a una internación en clínica de agudos, debería estar toda en el marco de ACE y no en el INAU. El INAU gasta 8.000 pesos por día promedio por cada uno de los que atiende en esas situaciones, cuando podrían ser recursos que si los libera los vuelque a otra de las actividades que tiene que llevar adelante. Entonces, es una institución que merece elogio por varias cosas
y que es difícil que no esté en el ojo de la tormenta precisamente por las temáticas que aborda. Es decir, apareció temprano el Telemundo y el diario El País preguntándome por el problema de Rivera con esta chiquita y preguntándome por el Hogar Nuevo Tiempo en San José, con todos los problemas que está teniendo en sí. La directora Natalia Argencio hace su mirada, plantea algunas cosas que pueden ser ciertas, pero a veces el relato puede estar sesgado, es decir, puede perseguir otro tipo de intereses. En este momento, en este periodo de tiempo, a mí me tocó llegar a un tren que venía en marcha del 2020 Sí. y acompañarlo en el último trayecto, y nada menos que el último trayecto en el marco de un año electoral, donde aparecen todo tipo. Cuando yo escucho desde el punto de vista del sindicato determinados comentarios, tengo que pasarlos por el filtro de aquello que vienen a decir y qué es lo que en definitiva pueden estar buscando como intereses, y con esto no excluyo legítimos intereses por la solución de los problemas. Pero, por ejemplo, volviendo a la directora Argencio, ella tiene la doble característica: el legítimo derecho de ser representante de la oposición en el directorio, por el cual está muy bien que lo cumpla y lo desempeñe sin ningún tipo de restricción, pero también tiene otra. Ella vota, tiene valor su voto, por lo tanto es corresponsable y copartícipe en el proceso de gestión que se lleva adelante. Entonces, cuando presenta determinadas situaciones críticas del INAU, a mí, por ejemplo, me chocó mucho una frase que ella expresó en su momento, y como lo expresó a nivel del Parlamento ya está más que público, por eso que lo digo, y es que el INAU es una institución que no protege cuando está concebida para proteger. Podrá tener insuficiencias y las tiene. Yo me veo restringido porque tengo una posición condicionada también. Cuando digo que soy una persona que ingresa a un tren en marcha del 2020, soy un participante soy un actor de gobierno. Y por lo tanto viene una gestión detrás que tiene luces, que tiene logros, que tiene sombras, que tiene asignaturas pendientes, pero que ¿se puede tiene hablar de desafíos crisis? y que me marca de alguna manera a mí una limitación también en volcar mi impronta personal. Sí. Pero digo, ¿se puede hablar de crisis? No se puede hablar No. de crisis. Bien. Se Bueno, puede de decir eso concretamente que tenemos centros residenciales y sistemas de atención de 24 horas que requieren cambios. Bien. Se puede decir que se necesita poner mucha atención en una muchísima mejor gestión de incidentes críticos, porque tenemos situaciones muy complejas donde parte de lo que se termina por dar, por ejemplo, son funcionarios que de repente contemplan una situación que se está dando en un centro residencial y no intervienen eventualmente por poder quedar acusados de maltrato. Sí, y entonces sí, con claro. todo lo que eso significa. Es un enorme tema que daría para Lo para podemos muchísimo. abordar otro día, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Fossati, muchísimas gracias por su No, por tiempo, favor. de verdad, Un y por gusto. habernos Un acompañado. Nosotros nos despedimos porque hasta acá llegamos por el día de hoy. Será hasta mañana, buen arranque de semana para todos. Chau, chau.